Muy bien, bienvenido. En este segundo vídeo acerca del lenguaje de la lógica de predicados vamos a ver cómo se utilizan las variables, los cuantificadores y algo de las conectivas. Aunque el uso de las conectivas en la lógica de predicados es exactamente el mismo que en la lógica proposicional, que es muy posible que hayáis visto. Bien, pues la gracia de la lógica de predicados es precisamente la inclusión de estas variables y cuantificadores, ya que hacen que este lenguaje sea muchísimo más expresivo que la lógica de proposicional. ¿Qué significa que sea más expresivo? Significa que hay cosas que no se van a poder representar nunca en lógica proposicional, y sin embargo en la lógica de predicados pues sí que tenemos las herramientas necesarias para poder representar eso. Bien, pues empezamos con un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que yo tengo un predicado que define una propiedad, es un predicado unitario, y en vez de decir que esa propiedad la cumple un objeto concreto del mundo, quiero decir que esa propiedad la cumple todos los objetos del mundo. Entonces utilizaríamos el predicado propiedad y pondríamos la variable x, y al principio de esa fórmula tenemos que cuantificar esa variable, en este caso con el cuantificador para todo. En este caso lo que estamos diciendo es que para cualquier objeto del mundo que se pueda asignar la variable x, que en lógica de predicados no estamos asumiendo ninguna restricción para la variable x, es decir, exactamente cualquier objeto del mundo, se cumple la propiedad que hemos puesto aquí. Por ejemplo, si en el contexto de mi problema todos los objetos del mundo fuesen personas, pues entonces nosotros podríamos escribir que todo objeto del mundo cumple ser persona. Esto normalmente no ocurre. No solemos estar en problemas en los que todos los objetos del mundo cumplan una propiedad. Normalmente aparecen las conectivas para decir alguna información algo más rica. Por ejemplo, si queremos decir que todas las personas son mortales, entonces es cuando aparecería la conectiva. Y entonces escribiríamos algo del tipo: todo objeto del mundo que cumple ser persona, entonces también cumple ser mortal. Esta construcción es muy frecuente cuando estamos escribiendo con elementos que queremos representar en lógica de predicados. Sería la construcción de combinar un cuantificador para todo con una conectiva entonces. Como os digo, es muy frecuente. No siempre se tiene que aparecer, pero en la mayoría de los casos va a ser así. El segundo cuantificador que tendríamos sería el existencial. Este, por ejemplo, si queremos decir que en nuestro mundo hay objetos que son personas y otros que no tienen por qué ser personas, pues utilizaríamos ese segundo cuantificador, el cuantificador existencial. Se escribe así: existe un objeto del mundo, o al menos un objeto del mundo, que cumple el predicado que nosotros queramos, en este caso, ser persona. Esto sí suele ser más común en nuestros problemas. Sí puede aparecer muy frecuentemente que haya objetos del mundo que cumplan propiedades de forma individual. Entonces, eso no lo vamos a encontrar muchas veces. Pero algo que también
que nos vamos a encontrar incluso más frecuentemente que esto va a ser objetos del mundo que cumplen más de una propiedad. Por ejemplo, decir que en el mundo existe un objeto que además de ser persona es alta. Entonces escribiríamos existe X tal que es persona y también cumple ser alta. Aquí tenemos una segunda construcción que también es muy común, la de el existe, la del cuantificador existencial y la conectiva y. Hago énfasis en esto porque en muy pocas veces, y de hecho si alguna vez lo escribí, es mejor que lo repaséis porque es probable que no lo hayáis hecho de forma correcta. En muy pocas ocasiones vamos a ver un para todo que se relacione directamente con un y. Esto en particular es raro. Puede ser correcto, pero hay que revisarlo. Y lo mismo ocurre con un existencial que se relaciona de forma directa con una implicación. Igualmente esto es raro. Y las construcciones correctas, que normalmente son correctas, serían las de arriba. Bien, bueno, un predicado algo más interesante sería, por ejemplo, que en el mundo existe un objeto que vuela y no es un ave. Entonces, algo así lo escribiríamos como existe un objeto en el mundo tal que cumple volar y no cumple ser ave. Aquí estáis viendo que tenemos el existencial que se relaciona de forma directa con ese y de ahí. Bien, también podríamos tener el uso de los cuantificadores con predicados con más de un argumento y además tendríamos que tener cuidado con cómo se están relacionando esos cuantificadores entre sí. Por ejemplo, en una fórmula muy básica podríamos tener para todo x, para todo y, p de xy, para todo x existe y, p de xy, existe x para todo y, p de xy, y existe x, existe y, p de xy. Cada una de estas fórmulas estaría diciendo una cosa muy diferente, dependiendo de qué significa el predicado p. Yo voy a poner un ejemplo que es muy explicativo en nuestro mundo real. Imaginaros que utilizamos el predicado madre y entonces escribimos lo que hemos escrito antes de esta forma. Para todo x, para todo y, madre y x. Aquí voy a cambiar el orden de los argumentos porque me interesa. También, incluso si pusiésemos x y, ya estaríamos diciendo también una cosa diferente. Para todo x existe y, madre y x. Existe x para todo y, madre y x. Y existe x, existe y, madre y x. Pues bien, si analizamos lo que está representando cada una de estas fórmulas, veríamos, por ejemplo, que en esta última estamos diciendo en mi mundo existe un objeto que voy a asignar a la variable x, para el cual existe
otro objeto podría ser el mismo, pero bueno, por simplificar vamos a pensar que es uno diferente, que vamos a asignar a la variable y, tal que y es madre de x. Bien, pues podemos pensar que esto es cierto en nuestro mundo. En nuestro mundo es bastante fácil ver que podemos encontrar dos objetos del mundo tal que uno de ellos es madre del otro. Por contra, si nos fuésemos a la primera, dice, para todo objeto del mundo se cumple que da igual el objeto del mundo segundo que coja, porque puedo coger cualquier otro objeto del mundo, ese segundo objeto va a ser madre del primero. Es decir, todo objeto del mundo es madre de todo otro objeto del mundo. Esto claramente no es cierto en nuestro mundo. Por tanto, ya podéis ver que esto no tiene nada que ver con la última frase de abajo. Nos vamos a la segunda. La segunda dice, para todo objeto del mundo se cumple que existe un objeto del mundo tal que ese es madre del primero. Es decir, este está diciendo que todo objeto del mundo tiene una madre. Bien, esto, si estamos considerando objetos del mundo que no son personas, esto sería falso. Pero si en nuestro contexto los objetos del mundo que estamos considerando, los únicos objetos son personas, entonces esta representación sería correcta. Está diciendo todo objeto del mundo tiene una madre. Y por último, esta de aquí. Bueno, fijaros que esta segunda no dice lo mismo que la cuarta. En la cuarta dice que al menos hay un par tal que uno es madre de un segundo. Pero podrían existir objetos del mundo tal que no tuviesen madre. Eso puede ocurrir en la cuarta representación y no puede ocurrir en la segunda. Y por último, la tercera dice, existe un objeto del mundo tal que da igual el objeto del mundo segundo que cojas, ese segundo objeto va a ser madre del primero. Es decir, está diciendo que hay un objeto del mundo que es hijo de cualquier otro objeto del mundo. Hay un objeto único en el mundo que es hijo de todos, mediante la relación madre. Eso claramente tampoco es cierto en nuestro mundo. Bien, y por último os quiero poner un ejemplo que no es correcto y que he visto que es bastante frecuente que la gente que empieza a escribir en lógica de predicados escriba. Que sería, imaginaros que necesitáis representar que María cumple años el 4 de julio. Me vaya a perdonar que escriba Julio en mayúscula, aunque por lo menos a la fecha de hoy las indicaciones de la RAE son escribirlo en minúscula. Lo que pasa es que a mí me gusta ponerlo en mayúscula porque es más fácil de detectar a qué periodo me estoy refiriendo. Bien, pues sería incorrecto escribir algo de este tipo. Para todo X, María se cumple que cumpleaños 4 de julio. Esto es incorrecto por varias razones. Por un lado, habíamos dicho que no podemos utilizar
algo que está refiriendo a un objeto único en el mundo como predicado. Es decir, no podemos utilizar a María como predicado. Por otro lado, aunque no hay nada sintácticamente incorrecto aquí, en que 4 de julio es una constante y cumpleaños podría ser un predicado, el problema que ocurre aquí es que no se está relacionando a el objeto que tengo aquí con el objeto que está aquí. Es decir, la información que aparece aquí es únicamente que 4 de julio cumple ser cumpleaños, pero no lo está relacionando ni con María, ni con Pepe, ni con ningún objeto del mundo. Si nosotros necesitamos relacionar una fecha con una persona y esa relación es de tipo cumpleaños, entonces lo que tendríamos que poner sería precisamente de esta forma. Sí que estamos relacionando los objetos María y 4 de julio mediante el cumpleaños, mediante el predicado cumpleaños. Es decir, la relación aparece dentro del predicado. No podemos poner relaciones mediante conectivas de este tipo. Las relaciones de conectivas van a ser las relaciones lógicas, pero no las relaciones que tengan una semántica diferente a la de las conectivas. Por tanto, habría que hacerlo de esta forma. Bien, y este sería el segundo vídeo acerca de elementos de la lógica de predicados. Nos falta todavía uno acerca de las funciones y espero que esto aclare cómo se usan las variables, los cuantificadores, y acerca de las conectivas habría que dar un repaso a lo que seguramente sabéis sobre lógica proposicional. Un saludo.